Ok, entonces ayer hablamos sobre las coronarias y su origen y qué sitios irrigan, cuáles son sus ramos. eh, y cuando veamos cardiopatía isquémica, vamos a darle una repasadita para que vuelvan otra vez a recordar las coronarias. Porque es importante saber en qué sitio se puede obstruir una coronaria y dónde puede provocar un infarto. Vimos que existen dos coronarias, la coronaria derecha, ¿sí? que origina en el 80% de las veces la descendente posterior, esto es por abajo del corazón, en el surco interventricular inferior, ¿sí? Ahí está esta arteria, la descendente posterior. Y en el caso de que se tape la coronaria derecha, bueno, puede provocar un infarto de la cara inferior y a veces del ventrículo derecho. ¿Por qué no siempre se infarta el ventrículo derecho? Porque es muy delgadito y a veces tiene circulación colateral. Entonces, muchas veces el infarto es más notorio en la cara inferior del ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Vamos a ver cuando veamos infartos cómo cuando hay un infarto de la cara inferior, siempre tenemos que revisar a ver si no está infartado el ventrículo derecho. Bueno, esto sería la coronaria derecha. Dijimos que sus primeras ramitas es la ramita del cono, que se viene hacia adelante, hacia el tronco de la pulmonar. Y luego viene la ramita del nodo, que se va al nodo sinusal hasta, hasta la aurícula, se va para atrás. Y luego vienen varios ramitos ventriculares, las ramas del margen agudo, la cruz del corazón, que se forma por la coronaria derecha, la descendente posterior, la arteria del nodo. Esta arteria del nodo va hacia el nodo auriculoventricular y los ramitos ventriculares, que puede ser 1, 2 o 3. Aquí vemos la coronaria derecha en un cateterismo, vemos ya tiene forma de C si la vemos de frente, una C en donde los primeros ramitos acá arriba a veces son tan delgaditos que no se ven, unos ramos ventriculares que se vienen hacia adelante. Cuando vemos esta imagen hay que imaginarnos que la punta del corazón está hacia adelante, entonces vean cómo se vienen estos ramitos por la pared libre del ventrículo derecho, da la vuelta por la cara inferior y luego forma la descendente posterior con sus ramos septales. Y luego dijimos que la coronaria izquierda, perdón, había dos alumnos que, si no mal recuerdo, dos alumnos que no estaban o que no había dado de alta. Si hay alguno que me recuerde, por favor, para ponerlo ahorita antes de que cierre, antes de que me vaya de aquí, para meterlos de una vez al curso. Perdón por me acordé ahorita, ¿sí? De estos alumnos. Me mandan un mensaje otra vez para poder meterlos, ¿sí? Bueno, después de ese brevario cultural, la coronaria izquierda, dijimos, tiene un tronco y luego se divide en dos, descendente anterior y arteria circunfleja. La descendente anterior, dijimos, sus ramitos que se van hacia la izquierda se llaman diagonales. Los que se van a la derecha, chiquitos, aquí se van a ver, se meten hacia el septum, se llaman arterias septales. La circunfleja, todos los ramitos, bueno, la circunfleja termina aquí, antes de llegar a la cruz del corazón, termina aquí y origina estos ramitos que se vienen por la pared libre del ventrículo izquierdo. Acuérdense, esta es la pared libre del ventrículo derecho y esta es la pared libre del ventrículo izquierdo. Y entonces estos ramitos, como a esto también se le llama margen obtuso, le llaman arterias marginales obtusas. Pero como está muy largo el nombre, le ponemos arteria MO1, MO2, MO3 y así. Entonces, así veríamos en su conjunto las dos arterias coronarias que salen de la aorta. También vimos la configuración interna ya del corazón, vimos las características que tiene la aurícula derecha,
su parte lisa. Esto lo vamos a ver en embriología, cómo se explica que una aurícula tenga una parte lisa y una parte rugosa, y que la parte lisa y la parte rugosa se separan por esta cresta terminalis, ¿sí? Y vemos la entrada de la vena cava superior, vena cava inferior, y aquí abajo vemos la entrada del seno coronario. Y el orificio donde está la comunicación con la válvula tricúspide. Su orejuela, que tiene forma piramidal. Vimos el ventrículo derecho, que tiene su cámara de entrada, su cámara de salida. En la cámara de entrada está la válvula tricúspide. Siempre el ventrículo derecho siempre tiene la válvula tricúspide. Si ven la válvula tricúspide del lado izquierdo, es que en el lado izquierdo está el ventrículo derecho, sobre todo en los niños. Y también dijimos que no existen 3 músculos papilares como tales, sino que el más frecuente que encontramos, el que casi siempre vemos, incluso se puede ver en el ecocardiograma, es el músculo papilar anterior. Los otros músculos a veces pueden ser 2 o 3 o 4, y a veces las cuerdas tendinosas van directamente hacia la pared del ventrículo, y que se une al músculo papilar anterior la banda moderadora. Estas son características importantes para saber de qué ventrículo estamos viendo en el ultrasonido de corazón. Y la cámara de entrada se separa de la cámara de salida por la cresta supraventricular. Y a la cresta supraventricular le decimos cono o infundíbulo, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases en embriología, para que entiendan estos conceptos, por qué se le llama así. Acá dijimos también que el espesor de la pared del ventrículo derecho es de 4 milímetros, mientras que el espesor del ventrículo izquierdo es de 10 milímetros, 8 a 10 milímetros. Dijimos que el ventrículo izquierdo, la verdad, no tiene muchas cosas, es la válvula mitral, siempre va la válvula mitral con el ventrículo izquierdo, y que tiene 2 músculos papilares, el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. La aurícula izquierda tampoco tiene muchas cosas de importancia, su orejuela en forma de dedo y sus entradas de las venas pulmonares, 2 izquierdas, 2 derechas y tan, es todo lo que tiene. Bueno, si nosotros vemos este corte que ven aquí, es un corte longitudinal del corazón, podemos ver la punta del corazón, podemos ver la cara anterior del corazón y podemos ver la cara inferior del corazón, y pues aquí debería estar la válvula mitral. Y entonces, si nosotros hacemos un corte más inclinado, vamos a ver en el ecocardiograma cómo se puede ver el corazón. Y entonces podemos ver la punta por su cara anterior, la punta por su cara inferior, la cara inferior media y la cara inferior basal, el septum interventricular, ¿sí?, entre la cámara del ventrículo izquierdo y la cámara del ventrículo derecho. Podemos ver hacia atrás la válvula mitral, la aurícula izquierda, y acuérdense, cámara de entrada y la cámara de salida está muy chiquitita, ¿sí? A diferencia del ventrículo derecho, está pegada a la válvula mitral y la válvula aórtica. La valva anterior de la mitral está pegada con la válvula aórtica. Lo voy a repetir, la valva anterior de la mitral está pegada con la válvula aórtica. Si nosotros hacemos un corte aquí a este nivel, en sentido transversal, así con un machete, ¡paz!, podemos ver acá al ventrículo. El ventrículo izquierdo entonces tiene forma de dona, ¿sí? Tiene forma de dona. Esta forma le ayuda a contraerse mejor, a hacer mayor fuerza ese músculo para aumentar la presión intraventricular y poder sacar la sangre por la aorta. Entonces el ventrículo izquierdo tiene forma de dona.
La parte de arriba sería la cara anterior, la parte de abajo sería la cara inferior, ¿sí? Y esta de aquí, donde está al lado contrario del septum, es la cara lateral, ¿sí? Cara lateral, cara anterior, cara en la parte del septum y la cara inferior. Y vean ustedes el ventrículo derecho, cómo se agarra, como que se agarra de los dos lados, y lo único que hace el ventrículo derecho para contraerse es acercarse al septum, ¿sí? Lo único que hace es un movimiento de acercarse hacia el septum, mientras que el movimiento del ventrículo izquierdo cierra la dona, como que cierra ese espacio, y con la válvula cerrada sube mucho la presión, de tal manera que puede subir muy alto la presión del ventrículo derecho. Entonces, del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo tiene presiones muy altas, ventrículo derecho presiones bajas. Esta es una imagen de cómo se vería con un corte anatómico y cómo se vería en el ecocardiograma. Lo vamos a ver después, no se desesperen, aquí nada más vemos puras imágenes. Yo al principio veía puras rayas blancas y negras, pero ¿se acuerdan que aquí ponemos el transductor del ultrasonido? Lo ponemos sobre el tórax, entonces aquí donde empieza el vértice de este abanico, aquí sería el tórax, y entonces aquí ponemos el transductor del ultrasonido. Esto es la pared del tórax. ¿Qué sigue? La pared libre del ventrículo derecho, que no se ve bien, y luego que sigue la cavidad ventricular, y luego que sigue el septum interventricular, y luego la cavidad del ventrículo izquierdo, esto que ven aquí, y luego la pared libre del ventrículo izquierdo. Esto que se ve muy blanco, refringente, es el pericardio. Y hacia arriba, si vemos hacia arriba, vamos a ver la válvula aórtica. Vemos sus dos valvas, nada más, no vemos la tercera, nada más vemos dos. Vean el diámetro de la raíz de la aorta. Y luego vemos la aurícula izquierda, y esta sería la aurícula izquierda. Más o menos lo que mide la aorta es lo que debe medir la aurícula izquierda. Y adelante vemos una imagen, dos imágenes que corresponden a la válvula mitral. Si lo viéramos en movimiento, se vería cómo se cierran y se abren estas válvulas. Esto nada más para que se dé una idea desde el punto de vista anatómico, lo que vemos en el ecocardiograma. Después lo vamos a repasar mejor. Ahorita lo que vamos a revisar el día de hoy es el esqueleto fibroso y el aparato valvular, ¿sí? Entonces tenemos 4 válvulas: la válvula tricúspide, la válvula mitral, ¿sí? Y luego la válvula aórtica pegadita a la válvula mitral, y la válvula pulmonar separada de la válvula tricuspidia, porque está la cámara de entrada y la cámara de salida, y en esta zona estaría la cresta supraventricular. Bueno, el esqueleto fibroso va a contener las válvulas y el trígono. El esqueleto fibroso es todo esto. Es una parte de colágena y elastina muy compacta, que no tiene mucha circulación, es decir, no tiene capilares. Y vemos todo lo que es el reborde de las válvulas. Y en el interior vemos las valvas, que son lo que corresponde a las puertas, por así decirlo, de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? Aquí, vean ustedes, se forma un triángulo, y a esto se le llama trígono, el trígono, ¿sí? Y pegadito al trígono está la válvula aórtica, que está pegada a la válvula mitral, ¿se acuerdan? A la válvula anterior de la mitral. Y más arriba tenemos la válvula pulmonar. Entonces, de adelante hacia atrás, la válvula pulmonar, la válvula aórtica, y abajo estaría la mitral y la tricuspidia, viéndolo desde atrás, ¿sí? ¿Por qué es importante el esqueleto? Este es el trígono, miren, aquí les decía el trígono.
¿Por qué es importante el esqueleto fibroso? El esqueleto fibroso es importante por dos cosas. Primero, porque contiene los anillos valvulares para que se inserten ahí las válvulas, ¿sí? Las valvas. Y segundo, porque el esqueleto fibroso evita que se ponga en contacto el músculo auricular con el músculo ventricular. Es decir, está el esqueleto fibroso, hagan de cuenta que ponen su mano y su mano es el esqueleto fibroso. Por atrás del esqueleto fibroso se inserta el músculo auricular y por delante se inserta el músculo ventricular, de tal manera que nunca se toca el músculo auricular y el músculo ventricular. ¿Qué pasaría si se tocara, si hubiera un pedacito de músculo o que estuviera tocando la aurícula y el ventrículo? ¿Ustedes saben qué pasaría? Podría ser que el estímulo, pasaría sin tener ese retardo y se contraería, o sea, al mismo tiempo aurícula y ventrículo. Exacto, ¿sí? Entonces, no tienen que estarse tocando el músculo ventricular y el músculo auricular, porque si llegaran a tocarse, si hubiera fibras musculares que vinieran de la aurícula al ventrículo, el músculo auricular trabaja como un sinsitio, es decir, si hay un estímulo eléctrico va a despolarizar toda la aurícula y también despolarizaría ese pedacito de músculo y se iría directamente al ventrículo y empezaría a despolarizar el ventrículo. ¿Y ustedes saben cómo se llaman esos haces o pedacitos de músculo que a veces aparecen en algunas gentes? Porque resulta que si hay esos pedacitos de músculo, se llaman haces. ¿Alguien los ha oído nombrar? ¿No? Bueno, esos pedacitos de músculo forman los haces anómalos, el haz de Mannheim, son haces que hacen que se despolarice al mismo tiempo la aurícula y el ventrículo y forman pues una enfermedad eléctrica que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White se caracteriza porque tiene pedacitos de músculo que comunican el músculo auricular y el músculo ventricular. Hay otro síndrome, el síndrome de Gannon-Levine o Levine, como quieran decir, que también es un haz muscular que comunica la aurícula con otra parte del ventrículo. Bueno, pero normalmente el 99% de las personas, el esqueleto fibroso no deja que se comunique el músculo auricular y el músculo ventricular. Para que pase el estímulo eléctrico de las aurículas a los ventrículos, tiene que pasar por el sistema eléctrico. Si no, pues pasaría lo que dice su compañera, ¿verdad? Se contraerían las dos cavidades al mismo tiempo y entonces la sangre del ventrículo no sabría si irse por la mitral o por la aórtica, por la válvula aórtica. Ok, entonces aquí vemos abiertas las válvulas auriculoventriculares y cerradas las sigmoideas, y aquí vemos abiertas las sigmoideas y cerradas las válvulas auriculoventriculares. Vean la válvula mitral tiene una valva anterior más grande y una valva posterior más pequeña, y la válvula tricúspide tiene 3 valvas, ¿verdad? Vean el tamaño de estas válvulas y el tamaño de estas válvulas sigmoideas son más pequeñas. Bueno, y ya dijimos que de la válvula aórtica, por encima de la válvula aórtica nacen las coronarias, ahí están los orificios de esas coronarias, y que del lado derecho se va por el surco auriculoventricular, la coronaria, y por el lado izquierdo, la coronaria izquierda con su tronquito, la circunfleja, y forman una especie como de anillo por el surco auriculoventricular. Entonces vemos aquí el esqueleto fibroso donde se inserta, bueno, el anillo de la válvula,
donde se insertan los velos o valvas de las válvulas auriculoventriculares. ¿De qué se forman las válvulas auriculoventriculares? De estos velos o valvas que en la orilla, en el borde, tienen unidas las cuerdas tendinosas, y las cuerdas tendinosas se van a insertar en los músculos papilares, de tal manera que estas cuerdas tendinosas evitan que las valvas se introduzcan hacia la aurícula cuando se contrae el ventrículo, ¿sí? Y eso hace que aumente la presión intraventricular y pueda abrir la válvula aórtica, como lo vamos a ver después. Entonces, ¿de qué están compuestas las válvulas? Por el aparato subvalvular, que el aparato subvalvular le llamamos así a los músculos papilares y a las cuerdas tendinosas. Muy bien, entonces ya que vimos el esqueleto fibroso que tiene las válvulas, los anillos valvulares, ya vimos las válvulas que están formadas por las valvas y a su vez están formadas por el aparato subvalvular, y ahora vamos a ver el septum interventricular. El septum interventricular está formado por dos partes, ¿sí? El septum interventricular, la parte membranosa y la parte muscular. La parte membranosa es muy pequeñita, está pegada a las válvulas, aquí al esqueleto fibroso. Cuando veamos embriología vamos a ver cómo del esqueleto fibroso, de aquí donde se forma el esqueleto fibroso, parte un grupo de células y esas células van a formar el septum membranoso. Entonces el septum interventricular está compuesto por una parte muscular muy grande y una parte membranosa pequeña. ¿Es importante conocer esto? Sí, porque por ejemplo hay orificios en esta parte de la membrana del septum muscular, en donde nace un niño con un orificio en el septum muscular, y como va creciendo su corazón, el aumento de los músculos pectíneos en esta zona puede ocluir ese orificio y cerrarse para siempre. Eso se llaman comunicaciones interventriculares tipo Royer o tipo muscular, que son las que se cierran. Las comunicaciones interventriculares que afectan el septum membranoso no se cierran, y esas hay que cerrarlas de manera quirúrgica o a través de dispositivos que vamos a ver después. Entonces, el septum está formado pues por músculo y por tejido. Y dijimos que el tejido conectivo puede ser muy pequeño o puede ser grande, en algunas un poquito más grande en otras personas, y puede contener orificios en esta zona u orificios acá en el ventrículo. Entonces, igual, septum muscular y septum membranoso. Bueno, esta es la porción membranosa, lo vemos abajo de las válvulas, esta parte de aquí, la porción membranosa, en donde puede haber un orificio que abarque un poquitito de la porción membranosa y ya valió. Sí hay que cerrar este orificio. Ya me dio frío aquí en las piernas. Ok. Bueno, y en una radiografía, fíjense dónde se ven las válvulas, porque a veces nos toca ver radiografías y las personas ya traen una prótesis mecánica que es de metal, y podemos ver según dónde esté acomodado o decir dónde está esa válvula, si es en la válvula tricuspidia, mitral, aórtica o pulmonar, ¿sí? Muy bien, entonces acordarnos pues que el músculo ventricular es circular, redondo, como si fuera una donita, y el músculo ventricular nada más abraza al músculo del ventrículo izquierdo. El músculo del ventrículo derecho abraza al músculo del ventrículo izquierdo. Bueno, ¿cómo entonces va a pasar o cómo se genera la conducción eléctrica en el corazón?
Se va a generar a través de un grupo de células musculares especializadas que se les pierde, o más bien se pierde la actina y la miosina, y se quedan de manera redondita y forman un grupo compacto de células, y a ese grupo compacto se le llama el nodo sinusal, que está en la parte más alta de la aurícula derecha y en la entrada de la vena cava superior. Aquí se encuentra el nodo sinusal. Y por el lado de la aurícula derecha se ha supuesto que hay 3 haces internodales que, por cierto, histológicamente no se han podido demostrar, pero a través de estudios con electrodos se cree que hay una conexión entre el nodo sinusal y el nodo AB, y esa conexión hace que el estímulo del nodo sinusal pase un poquitito más rápido al nodo AB y que efectivamente llegue al nodo AB para que pueda pasar del nodo AB hacia los ventrículos. Esto está nada más en la aurícula derecha, y luego el nodo AB está en la parte interna, en el septum interauricular por su parte interna, y de ahí va a formar el haz de His, ¿sí?, que va a atravesar al músculo a nivel del el septum interventricular, y va a formar 2 haces, la rama izquierda del haz de His y la rama derecha del haz de His. Aquí lo vemos en otro ejemplo, en un dibujo de Netter. Vemos cómo el nodo sinusal está en la parte de la entrada de la vena cava superior. Este es el nodo sinusal en azul. Sus haces internodales, que son 3. Hay otros que dicen que tiene 4, porque ese haz internodal se va hasta la aurícula izquierda. Pero bueno, vean cómo esos supuestos haces internodales están en la pared de la aurícula derecha y van a hacer que se garantice que llegue el estímulo eléctrico al nodo AB. El nodo AB está en el septum interauricular, la parte más baja del nodo AB, casi pegadito al anillo de la tricúspide. Va a perforar ahí esa zona, el haz de His, y luego la rama izquierda perfora el septum para salir en el ventrículo izquierdo, y la rama derecha, vean, termina hasta la punta, y parte de unas ramitas se suben por la banda moderadora para llegar a la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, en resumen, podemos decir que la aurícula derecha tiene todo el sistema de generación y conducción de las aurículas de manera especial, es decir, el nodo sinusal está en la entrada de la vena cava superior y el nodo AB está en el septum por el lado de la aurícula derecha. Los haces internodales por ahí están en el septum interauricular y en la pared de la aurícula derecha, y hay un haz internodal que se va hasta la aurícula izquierda. Llegan al nodo AB, el nodo AB origina el haz de His, y el haz de His origina a su vez 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Rama derecha no se bifurca, no da ramitos hasta la parte de la punta del corazón. Eso es importante para entender el electro. La rama izquierda se ensancha y origina 2 fascículos, el fascículo anterosuperior y el fascículo posterior-inferior. Entonces, la rama derecha no se bifurca, sino que hasta en la punta da unos ramitos aquí a la banda moderadora, mientras que la banda izquierda sí. Y muy tempranamente da unos ramitos septales, que son los que nos van a servir para entender el electro. Unos ramitos septales. Entonces, inmediatamente que atraviesa la rama derecha, origina primeramente la rama izquierda, origina las ramas septales y el fascículo anterosuperior y el fascículo posterior-inferior, ¿sí? Casi desde que está entrando al ventrículo izquierdo. En resumen, se vería así.
Nodo sinusal, haces internodales, sus 3 haces internodales, y este que les decía que va a la aurícula izquierda. Nodo AB, ambos nodos en la aurícula derecha, ¿sí? Este pegadito al septum, casi pegadito a la válvula tricúspide. El haz de His. El haz de His se viene por fuera del ventrículo derecho, se divide en 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha no se bifurca hasta la punta, ¿sí? Y la rama izquierda entra al ventrículo izquierdo y luego da ramitos septales y se bifurca en el fascículo antero superior y el fascículo postero inferior, ¿sí? Eso, como les dije, es importante acordarnos de ellos para entender el electrocardiograma. Y eso es todo del sistema eléctrico y de conducción del corazón. Y terminan las fibras de Purkinje aquí, que son las que se ponen en contacto con las células musculares para pasar al estímulo eléctrico, se despolariza el músculo y se contraiga. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Doctor. ¿Sí? Por ejemplo, en la comunicación interventricular de la parte membranosa, por ejemplo, ahí podría afectar también el haz de His, o por dónde viaja ahí en la parte membranosa el haz de His. Ok. En el caso de que cuando se está formando embriológicamente la parte membranosa, el haz de His puede subir o bajar dependiendo de dónde está el orificio, ¿sí? No necesariamente cuando veamos, déjame ver si hay una imagen aquí, lateral. Creo que está. Aquí, por ejemplo, puede estar el orificio en esta zona, arriba, puede estar en medio o puede estar abajo. Y el haz de His se acomoda de tal manera que no le afecte ese orificio, ¿sí? Puede acomodarse hacia arriba, puede acomodarse hacia abajo, para que no altere o no, interrumpa el paso del estímulo eléctrico, ¿sí? Y, por ejemplo, en la genesia del septum, también busca su acomodo para pasar por donde... Exacto. Bueno, por donde puede. Cuando no hay septum, cuando hay ventrículo único, prácticamente se acomoda para irse por las partes laterales de los ventrículos, porque hay niños que nacen sin septum interventricular y eso se le llama ventrículo único, ¿verdad? En los niños con síndrome de Down, siempre que vemos un niño con síndrome de Down, hay que escucharles el corazoncito porque ellos se mueren casi siempre de problemas del corazón porque tienen una comunicación interventricular grande o tienen ausencia de septum, ¿sí? Es decir, una malformación donde no se forma bien el septum y entonces es un ventrículo único. Y sí, efectivamente, ahí el sistema eléctrico se acomoda para que se despolarice por los lados, por las paredes laterales, los ventrículos y se contraigan, así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, esto de los haces de la rama izquierda y la rama derecha también es importante conocerlo porque a veces cuando metemos un catéter aquí y tocamos poquito aquí, la rama derecha se bloquea, ¿sí? Eso hace un bloqueo, ¿cómo se dice? Que no es continuo, es un bloqueo momentáneo y hace bloqueo de rama derecha, ¿sí? O a veces tocamos el nodo AB o a veces tocamos aquí con los catéteres que metemos y pueden hacer bloqueos transitorios, ¿sí? Y a veces cuando hay una comunicación interventricular y se pone un parche de Dacron, se sutura el parche, a veces la sutura agarra la rama derecha o el haz de His y hace bloqueo AB completo, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros hacemos, bueno, cuando se hace la cirugía,
pues los tejidos no tienen colores como aquí, ¿verdad? Todos es del mismo color. Entonces, a veces con la sutura se puede agarrar el haz de His o la rama derecha y provocar bloqueos. Eso es bien sabido. Entonces, es una posible consecuencia de la cirugía. No se puede decir que complicación, porque pues no es imposible que nos digan por dónde está la rama y el haz de His, ¿sí? Muy buena observación. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Igual, resumen. Nodo sinusal, entrada de la vena cava superior, nodo AB en el septum, septum interauricular, pegadito aquí al anillo tricuspidio, haz de His, rama derecha, ¿sí? Vean cómo se sube una parte a la banda moderadora, la otra se va hasta la punta y la rama izquierda se bifurca en dos grandes fascículos, el antero superior y el posterior inferior, pero también da unos ramitos aquí en el septum. Y vean cómo hay tres haces internodales. Y ahorita los estudios electrocardiográficos y de electrofisiología están tratando de manejar y de saber mejor sobre qué función tienen estos haces internodales. Bueno, este es lo mismo y ahora por último vamos a ver los grandes vasos, vamos a ver la aorta. La aorta sale por detrás de la pulmonar, forma el callado de la aorta y en el callado se origina el tronco brachiocefálico derecho, la carótida izquierda y la subclavia izquierda y baja aquí la aorta a un lado de la columna vertebral, por el lado izquierdo, ¿sí? Por el lado izquierdo, sobre el bronquio del lado izquierdo y sobre la arteria pulmonar. Cuando veamos la radiografía, entonces el primer arco es el arco de la aorta y luego enseguida el arco de la arteria pulmonar. Y vean ustedes cómo está muy pegado el esófago a la aurícula izquierda, es decir, el esófago está aquí atrásito del corazón y eso nos va a servir para hacer algunos estudios que vamos a ver después. La arteria pulmonar, su rama izquierda, su rama derecha más larga, y las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Estos serían los troncos arteriovenosos que están por arriba del corazón. Esta imagen me gusta, es importante mantenerla en la memoria porque este sería el esternón y este sería el cuerpo vertebral. Y vean ustedes, aquí está el esófago y cómo está pegada la aurícula al esófago, de tal manera que nosotros podemos meter una sonda que tenga un transductor de ultrasonido para ver un ultrasonido del corazón por la parte posterior del corazón. Y podemos ponerlo aquí adelante del tórax en la cara anterior y hacer un eco transtorácico y un eco transesofágico, ¿sí? Otra cosa, vean la aorta, está aquí a un ladito del esófago y acá atrás la vena cava. Pero vean ustedes cómo está el cuerpo vertebral, ¿sí? Y cómo está el esternón. Esto, ¿por qué? Porque cuando cae un paciente en paro y hacemos compresiones, lo que hacemos es acercamos el esternón, apretamos aquí esta zona del esternón y apretamos el corazón hacia los cuerpos vertebrales. Si el corazón estuviera de este lado, pues prácticamente no pasaría nada en el corazón porque estaríamos comprimiendo el corazón sobre el pulmón, que es un tejido elástico y no se comprimiría. Al comprimir el corazón sobre estas dos estructuras sólidas, podemos hacer que aumente la presión dentro de los ventrículos para que salga la sangre en el caso de que estemos dando masaje en el corazón. Bueno, esto sería todo en relación a la anatomía. ¿Tienen dudas de la anatomía del corazón? La composición externa, las coronarias, el sistema eléctrico, sus características internas.
¿Cómo podemos saber cuál es la aurícula izquierda, la aurícula derecha? De todos modos, las vamos a ir repasando conforme veamos embriología, porque vamos a ver cada una, cómo se forma cada una de las cavidades. Yo sé que todo esto ya lo saben, les parece aburrido, pero es necesario porque nosotros en cardiología a veces cambiamos un poquito los nombres y para estar en la misma sintonía. No sé si tienen dudas. De mi parte no, doctor. Ok, bueno, si no hay dudas, le vamos a dejar hasta aquí. Ahorita voy a pasar a meter los nombres que me faltaron para que estén aquí en el grupo. Y si alguien de ustedes quiere dar un tema pequeñito, por ejemplo, de embriología, puede hablarnos de cómo se forma el septum interauricular, cómo se forma el septum interventricular. ¿Qué más es importante? Yo les hablo de cómo se forma el corazón y cómo se va rotando, porque eso se les complica poquito, la rotación del corazón, del tronco cono y todo eso. Pero la tabicación la pueden ustedes presentar, cómo se forman las aurículas, para ver por qué la aurícula derecha tiene una parte rugosa y una parte lisa. Son temas pequeñitos, o sea, no quiero que te hablen de toda la embriología del corazón, sino que alguien o dos personas digan, nosotros presentamos la tabicación del septum interventricular, nosotros presentamos la tabicación de las aurículas, para que no estén oyéndome nada más a mí. Si quieren, me avisan y mañana lo vemos con mucho gusto. Si no, mañana empezamos con embriología. ¿Cuándo empieza a latir el corazón? ¿Cómo se forma el tubo cardíaco? ¿Y cómo se forma y cuáles son las partes que forman el tubo cardíaco? Entonces, si no hay dudas, chao, nos vemos. Que tengan un día muy feliz, lleno de alegría y con mucha salud. Nos vemos.